que José Luis Garrote es historiador y analista, con lo cual controla mucho del tema. Me has hecho recordar, por cierto, antes de empezar a que hagáis preguntas y charlar un poco sobre el tema, un comentario que hizo un general norteamericano antes de invadir Afganistán, en la que decía que la causa principal era sacarles de la barbarie, volverles a la civilización y liberar a las mujeres, ¿no? Y es una cosa que se me quedó marcada y que con todo lo que has dicho pues da un poco más de civismo a todo, ¿no? Porque viendo cómo está Irak y Siria, que eso eran precisamente los países más laicos. Y no sé si también el que has comentado, que va a ser nuevo director de defensa o un cargo de estos, que puso un meme de estos famosos ahora, que salió una bomba atómica como la de Hiroshima, y dice, con los japoneses hicimos la paz así, y dice, ya es hora que hagamos con los musulmanes lo mismo, ¿no? Sí, ese es el que se ha hecho cargo de la seguridad nacional. Pues tiene un meme muy bueno por ahí, con el hongo de una bomba nuclear. Así que, bueno, pues si queréis hacer preguntas... Vale. Usted, sí. Me llamo Carvalho y aparte de que he venido a escucharte, también he venido, bueno, pues por todo lo que me puede afectar como mujer, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo, es cierto que el analfabetismo de las mujeres es bastante inferior al que tenemos aquí. Las mujeres con carrera también tienen un porcentaje, una representación importante, pero yo quería, desde una perspectiva antropológica, plantearte una situación que nunca abordáis. Es verdad que la mujer tiene ese trato casi de igualdad en los niveles cognitivos, pero no los tiene en la capacidad de decisión. Depende del clan, no depende de su autonomía. Si el clan la deja, irá a la universidad y será abogado. Si el clan no la deja, no será, aunque tenga 7 carreras. Yo creo que eso la sitúa también en una situación perversa, y para cualquier otra mujer de la cultura del Occidente, que en realidad mucha de la cultura que tenemos en Occidente nos viene de ahí, sobre todo a nosotros los cristianos y los de la península ibérica. Y entonces yo lo que quería era que aplicases a tu análisis ese apartado del clan que cierra la posibilidad de las mujeres. Y bueno, luego tenía otra cosita, ya termino. Desde el sentido antropológico, el ir en veladas o cubiertas es una protección que además es de todas las mujeres que han llevado vida en el desierto, y también por el hecho de la protección a la violación. Y yo recuerdo cuando estaban haciendo lo del burka de Afganistán, ¿no?, que aquí al campo, cuando estábamos en otro sitio, pues vino una socialista a explicarnos la condena que tenían las mujeres con el burka, cuando todavía no estaban dispuestas a aprobar la ley contra la violencia de género que padecíamos las mujeres. Y las imprentas se han llenado de dinero, de hacer carteles de toda esta situación de las mujeres cubiertas. Y entonces yo creo que es algo que deberíamos de trabajar más a diario y desmontarlo, como tú lo has desmontado, que a mí me parece que es bastante objetivo, incluyendo el cerco que tienen del clan del varón para salir a desarrollar sus capacidades. Bien, sobre lo primero, como he dicho antes, tenemos que tener en cuenta que el mundo árabe, la formación es clánica, es tribal, y en el interior, como os he dicho antes, por ejemplo en Siria, Damasco era una ciudad que podía pasar por cualquier capital europea. Otra cosa es el interior. El interior sí funciona a mucho más este sistema clánico, pero porque es la formación de la base de la sociedad musulmana. Es que eso no lo debemos de olvidar nunca, sociológicamente ni antropológicamente, ¿no? Es decir, siempre caemos, me incluyo, muchas veces sin quererlo,
pero caemos en hacer juicios de valor bajo nuestro prisma, bajo nuestras concepciones de la formación de las sociedades. Y es que eso no es válido, que eso no se puede aplicar al mundo agrario. Pero, por ejemplo, lo que tú decías, de que evidentemente si el clan, la tribu, no le permite a la mujer, aunque se le den facilidades a acceder a este mundo universitario, para eso está lo que te he dicho antes, es que en Siria, hasta los 15 años, quiera o no quiera el clan, quiera o no quiera, los niños y las niñas van al colegio, le guste al clan o no le guste. Todo esto viene, por ejemplo, sabéis que en Siria, en Irak, en Egipto, el Egipto de Nasser, se creó un partido que era el Ba'ath, en una época en la que sabéis que se unieron en Siria y Egipto, que era un partido, de hecho, tanto Saddam Hussein antes en Irak como al-Bashar en Siria pertenecen a este partido. Era un partido que es, además en sus estatutos, es laico, se declara como laico y progresista. Evidentemente es algo que hoy hay que mejorar mucho, pero lo que un árabe no va a entender nunca es que tú vayas como occidental y le digas, no, es que mira, aquí es que tratáis a las mujeres, es que ¿por qué no dejas ir a tu hija a la escuela? Eso detrás que no te lo va a aceptar, porque ellos tienen el concepto. Otra cosa es que los árabes son les gusta muchísimo hablar. En eso yo creo que es una de las herencias que tú has dicho que nos han dejado, ¿no? Les encanta discutir, aunque luego al final está diciendo lo mismo el que tú o tú que él, ¿no? Y a través del diálogo sí se les puede convencer, porque no son mentes obtusas, a ver si nos entramos. Al mundo árabe le debemos muchísimo, por ejemplo, Occidente, que a los griegos se recuperaron Occidente gracias a los filósofos, gracias a los árabes, ¿no? Es decir, los avances en medicina, gracias a los árabes, etcétera, etcétera, ¿no? No se olvidemos de eso, que tontos no son. Son bastante inteligentes, además proclibles, sobre todo eso, al hablar y a llegar a acuerdos, son muy pactistas también, ¿no? Entonces, a través de eso se les puede convencer, que evidentemente es algo, no ya desde un punto de vista occidental, que hubiera igualdad absoluta, no ya solo la Constitución de Túnez, también la nueva Constitución de Túnez ampara también el derecho a la educación a la mujer y tal, sino de convencer, digamos, a toda la población de que eso es lo mejor, no porque sea en Occidente. Y eso algunos gobiernos lo han intentado, estos gobiernos que aquí en Occidente se les ha llamado totalitarios, ¿no? La modernización, entre comillas, o tal como la entendemos nosotros, del mundo. Lo que pasa es que es muy difícil unas tradiciones de siglos cambiarlas de la noche a la mañana. Es decir, es un proceso larguísimo en el que quedan muchísimas cosas por hacer, pero que en muchos países del mundo árabe sí se ha conseguido. Ojo, en los de abajo no. Lo digo, los moderados no. Ahí hay países donde la mujer aún no puede conducir, donde, como he dicho, pueden ser lapidadas. Bueno, una violación allí a una mujer es, pues más o menos como te comes un donut, no te ocurre absolutamente nada, etcétera. Esos son los países amigos de Occidente, precisamente. Los más integristas y los que menos respetan los derechos de las mujeres son los países amigos de Occidente. A lo que, por ejemplo, tú hablabas de el ir veladas, no ya con burka, con un hijab, ¿no? Sabéis que ha habido problemas en algunos, en Francia. Aquí nuestros amigos franceses llevan patinando bastante tiempo, ¿no? Bendita revolución donde ha quedado pobrecita mía, ¿no? Donde mujeres jóvenes que no llevaban el hijab, a raíz de la prohibición de llevarlo, se lo han puesto. Porque consideran que si el ir veladas o no veladas es algo que tienen que decidir ellas. No tiene que decidir nadie por ellas. No tiene que decidir un gobierno, y menos un occidental, que si yo me pongo el pañuelo o no me lo pongo. Entonces, esa es una muestra de la que evidentemente hay muchísimas cosas por mejorar. Ojo, no nos tenemos que ir muy lejos. Aquí las mujeres no estáis igual que los hombres. Ya hablamos del trabajo, seguís cobrando
bastante menos que un hombre por realizar lo mismo, ¿no? En la universidad hay más mujeres que hombres, pues eso se nota poco en el mercado laboral, ¿no? Y más ahí, que nadie me tache feminista, y no lo soy, ¿eh? No me gusta ni un bando ni el otro. Yo las alumnas que he tenido siempre lo más inteligentes han sido mujeres, y las que mejores cualificaciones han sacado. Sin embargo, son las que más dificultades tienen para hacer el mundo del trabajo, y estamos en España, Occidente. Vamos, esto pasa en cualquier lugar, ¿eh? No vayamos a creer que es que, quitando posiblemente los países nórdicos, la mujer está en plano de igualdad con el hombre, porque es mentira. Evidentemente, al igual que aquí tenemos que seguir luchando por eso, en el mundo árabe, que digamos ha iniciado un poco después la liberación de la mujer, que fíjate el detalle que he dado, en Siria, que la mujer ha hecho voto desde el año 49. Mucho antes que muchos países europeos. Por ejemplo, que Suiza, eso lo ha dado no hace mucho. Y es Suiza, bueno, es el bálsamo, ahí es todo felicidad y jajajiji. Entonces, evidentemente, llevas a lo que dices, hay que seguir profundizando, y yo creo que los analistas, cuando hablamos de eso, debemos de implicarnos más en este tema. Pero no lo debemos de hacer desde un tono de, bueno, es que qué malos sois, qué machistas, qué maltratáis a las mujeres. No, vamos a intentar dar razones, además dar razones utilizando sus armas. Esto que voy a decir va a sonar muy raro. El Corán se le puede tachar en algunos casos como un libro feminista. Por ejemplo, vosotros no veis en la Biblia o en el Evangelio, ahora que está de moda lo de nosotras, del arroba para tal, en el Corán siempre que se habla, dice musulmanas y musulmanes, siempre. En el Corán no se dice que tengas que pegar a la mujer, eso no es cierto. Al revés, inculca los derechos que tiene la mujer, etc. La mujer árabe, musulmana, en la Edad Media se podía divorciar tranquilamente, alegando, entre otras cosas, maltrato psicológico. Es decir, tenemos que aprender unas cuantas cosas y luego hablar. Que evidentemente, ojo, con esto estoy diciendo que la situación de la mujer, sobre todo en estos países, estoy diciendo, digamos, del cono sur de la península arábiga, es, pero no ya por un sentido feminista, es porque es inhumano, ¿no? Como es inhumano que Qatar, Arabia Saudita, la mano de obra que tiene es esclava, directamente, o sea, directamente esclavos. Generalmente pakistaníes, de Bangladesh, directamente esclavos, que en muchos casos únicamente trabajan por dormir en un jergón, bajo un techo. Es decir, lo que aquí hacemos en Almería o en otro lado de mi querida tierra, con la gente que está trabajando, los inmigrantes que están trabajando en el campo. Esos son los países. Es decir, de eso aquí nadie sigue diciendo, oye, vamos a hacer unas campañas para que estos países ya dejen de utilizar en el siglo XXI mano de obra esclava. Aquí andamos por el camino, ¿no? Como dejamos a la Merkel vuelva a ganar, acabamos como allí, ¿no? Pero es decir, llevas razón en que en Occidente, o en España por comentar, se ha trabajado muy poco sobre el factor antropológico, la situación, digamos, más real de la sociedad. Es una asignatura pendiente, lo que pasa es que muchas veces nos desbordan acontecimientos, digamos, de mayor magnitud, entre comillas, o de mayor, ¿no? Espero haberte contestado. Si yo quería hacerte 3 preguntas, 4, si me lo permites. La última breve, porque me parece que no. Ya me llevo 20 minutos. Una es, ¿cómo todo el conflicto de Oriente Próximo, cómo lo enmarcas tú en la estrategia del imperialismo norteamericano, que en palabras de Brzezinski dijo que el objetivo fundamental del imperialismo norteamericano era la ocupación del espacio euroasiático, es decir, rodear y acabar con China y Rusia? Ese era el objetivo estratégico, según Brzezinski, en torno a los años 60.
la guerra que estamos teniendo ahora, ahora me lo cuentas tú, cómo lo enmarcas en ese tema, porque quería preguntarte, por eso era una colateral, el papel de Rusia en el actual conflicto que le has tocado colateralmente. Entonces sí que me gustaría saber tu opinión, cómo valoras el papel de Rusia y China, que está actuando también por la puerta de atrás en el conflicto. La prueba tenemos que, a ver, en Siria no hay colas para los alimentos, alguien les da de comer. ¿Vale? Entonces el tema es ese. Segundo, Francia, que la tenemos ahí, que tú has tocado también el tema bien, pero colateral. Yo creo que el problema de la intromisión en los asuntos del Oriente Próximo por Francia data de la época de las cruzadas. Si nos remontamos, es decir, la creación de un reino cristiano ahí de intereses occidentales va muy ligado a las cruzadas dirigidas por los franceses y el estado actual del Líbano. Los cristianos fueron armados por Francia en la guerra civil, el general Amun y todos esos. Entonces, no solo el papel de Francia en Siria, que está siendo muy agresivo pero muy oculto, y también el papel de Francia en otros países árabes, por ejemplo el caso de Argelia, el caso de Túnez y el caso de Libia, donde fueron los franceses los que ejecutaron, bueno, asesinaron directamente a Gaddafi, ¿vale? Aunque fueran la CIA norteamericana la que le diera los parámetros del asesinato, ¿vale? Por lo tanto, lo digo por intentar también explicar un poquito lo que se está produciendo en Francia. ¿Por qué esa cantidad de atentados en Francia? ¿Francia estará ocupando algún papel importante en todo este conflicto que está subyaciendo y que la prensa, como tú muy bien dices, no comenta, y que la Francia republicana ha dejado de existir hace tiempo? ¿Vale? Y tercero y último, los hermanos musulmanes, que siempre me han preocupado. Ganaron en Argelia las elecciones, ¿vale? Ganaron en Egipto, ¿vale? Han ganado en Turquía. A ver, este tipo es de los hermanos musulmanes, ideológicamente. Vamos a ver, mi pregunta es, ¿no habrán sido los gobiernos anteriores, el imperialismo, la Unión Europea, quien haya estimulado la salida a la crisis económica hacia los hermanos musulmanes? Porque yo recuerdo las detenciones masivas de comunistas en Egipto, de comunistas en Argelia. Es decir, ¿qué remedio le quedaba a la población si no había izquierda, sino los hermanos musulmanes? ¿Han sido los musulmanes la alternativa alter ego del imperialismo en la zona? Naturalmente que se ha vuelto contra ellos por el componente social y político que tú has explicado muy bien. Es decir, cuando se pasa hambre, pues claro, si la mina es a la izquierda y no queda nada, hermanos musulmanes que te dan de comer y médicos. Entonces, ¿cómo valoras todas esas cuatro cosas? Igual me pasa mucho y te ruego me perdones. Vamos a ver, la relación de la situación de Oriente Próximo dentro de la política, estrategia del imperialismo, lo que tú has dicho, la tesis esta viene de la famosa Guerra Fría, que evidentemente entonces el objetivo era el que muy bien has puntualizado. Yo creo que ese objetivo ya no existe de alguna manera, pero no porque el imperialismo norteamericano no lo desee, sino porque se da cuenta de que contra el gigante chino y contra Rusia hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque no son dos mindundis, ¿eh? Ten en cuenta que ahora mismo Estados Unidos, el depositario de la mayor parte de la deuda de Estados Unidos es China. Entonces, con Rusia, el Donald Trump, que negocia con Rusia, vamos, le va a las mil maravillas, ¿no? Es decir, ya se ha cambiado eso. No creo que haya mucha relación entre lo que está pasando en Oriente Próximo con este, digamos, intento de encajonar tanto a Rusia como a China para su posterior, evidentemente, ocupación física o no, ¿no? Viene más porque, vamos a ver, Estados Unidos es un país que sigue siendo el más, junto con China, el más contaminante del mundo,
donde las energías alternativas se las traen al pairo directamente y donde todavía sigue dependiendo muchísimo de los combustibles fósiles, ¿no? La península arábiga es el primer productor. Libia, el principal productor de petróleo del Magreb. Y si te das cuenta, lo que sí hay una digamos, coincidencia entre todos los conflictos que hay en estos países, en el mundo árabe, o por ejemplo lo que se ha creado en Venezuela, que también es el principal productor de petróleo de Sudamérica, ¿no? Todos son intereses, vamos a ver, son intereses económicos. Y por el control, es decir, si yo controlo un gobierno, controlo sus riquezas, siempre bajo la amenaza de que o te portas bien o entramos mano militar. ¿Qué ocurre? ¿Por qué Irak? ¿Por qué Siria? ¿Por qué Líbano? Porque son países que en un momento determinado se aproximan más. Entonces, Unión Soviética, y con esto empezó Nasser, la famosa presa Asuán. Él pidió primero ayuda económica a Estados Unidos y se la negaron. Entonces se fue a la Unión Soviética y la Unión Soviética le dio todo el dinero que quería. De ahí viene un poco también la creación de este socialismo árabe del que decían que era el creador Nasser, ¿no? Entonces son motivos económicos, porque vamos a dejar de ser ya un poco ingenuos, ¿no? El mundo no lo dirige ni el presidente de Estados Unidos ni la canciller alemana. El mundo lo dirigen los clubes económicos. Y ya está. Ellos son los que imponen las políticas a seguir. Y a ellos les mueven motivos económicos. Todo esto de Oriente Medio está creado por motivos económicos. De hecho, cuando esta creación de dos estados tapones, como puede ser Israel para la comunidad judía, Líbano para la comunidad cristiana, se crean para que no haya una unión del mundo árabe. Tú imagínate que toda la península arábiga, como era el proyecto de la Gran Siria, tiene una misma idea, tiene unos mismos dirigentes y tiene una misma manera de gozar. Y que esa manera fuera, pues como en Irak, como en Siria y tal. Ojo, todo el mundo árabe, es decir, todo lo que es la península unido, pero unido de verdad, a ese no lo puedes invadir de golpe. Si lo cuarteas, como lo que se han hecho, sí. Creas pequeños estados a los que fácilmente, en un momento determinado, si se salen digamos, del camino recto, vas a intervenir militarmente y vas a poder con ellos. Ojo, ya todos unidos. ¿Os acordáis de la guerra de Yom Kippur, que fue la única vez que realmente el mundo árabe medianamente se unió? Les dieron bien a los israelíes, hasta que Estados Unidos interveniría más que descaradamente, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que evitar. No creo que tenga una correspondencia con esta política que, como tú me has indicado, era más de los años 60 de la Guerra Fría que ahora. El papel de Rusia. Pues el papel de Rusia es que lo que evidentemente está interviniendo, está haciendo bombardeos, también causando muertes de civiles, pero ojo, primero lo hace porque, como te he dicho antes, Egipto, Siria, Irak, parte del Líbano, digamos, en un momento determinado de la guerra se ponen de la órbita de la entonces Unión Soviética. Y lo que Rusia no quiere es perder, digamos, su poder, entre comillas, en parte de esta zona. Los países más al sur, ahí Rusia no tiene nada que rascar, ¿no? Entonces le queda, digamos, del Próximo Oriente la parte norte, ¿no? Entonces, claro, lo que no quieren perder es eso, porque si pierden el control mucho menor que el que tiene Occidente, sobre eso les puede perjudicar, y gravemente, y en otras cosas, por ejemplo, les puede perjudicar también a nivel económico con la cuestión del gas natural, de estos gasoductos que os estaba comentando antes, ¿no? Francia, es que lo de Francia es que no tiene nombre. Tenemos que recordar lo que hizo Francia en Argelia, porque aquello fue posiblemente una de las guerras más sucias
y más canallescas que se ha llevado a cabo en la era moderna. O sea, fue increíble las matanzas que hicieron en Argelia. Francia, lo que pasa es que yo creo que Francia, un poco lo que le mueve, y con toda la culpa que tiene, porque tiene mucha, digamos que dentro del mundo occidental sería el tercer elemento en discordia, ¿no? El primero es Estados Unidos, el segundo es Gran Bretaña y el tercero sería Francia. En Francia yo creo que se está reviviendo desde hace unos años, está volviendo a tomar cierto auge este nacionalismo, no el nacionalismo, como yo digo, el buen nacionalismo francés, ¿no? Sino este nacionalismo lepeniano, que evidentemente le escuece que donde lugares donde antes él era el que ordenaba y el que mandaba y el que decidía, ya no, ya se ha quedado como, bueno, un actor más que secundario. Entonces esto yo creo que para el orgullo francés y evidentemente para el paso atrás que está llevando desde hace ya mucho tiempo los políticos franceses, el Partido Comunista francés ya prácticamente no existe, el Partido Socialista francés es como el de aquí, es decir, pues vale, le llaman socialista o le podían llamar Marifé de Triana, da igual. Entonces todo esto tiene mucho que ver, sobre todo porque creo que es la pérdida de poder decisorio o de poder de intervención en toda esa zona en la que durante mucho tiempo, vamos, las últimas generaciones se hacen en los años 60, que tampoco estamos hablando de un siglo, no lo ha superado, y sobre todo porque desde hace unos años Francia, que siempre se distinguía por su independencia, por plantarle cara a Estados Unidos, sobre todo. Yo me acuerdo, por ejemplo, en Mitterrand se las tenía tiesas cada vez que se encontraban con sus colegas norteamericanos, ¿no? De Gaulle yo creo también, ¿no? Perdona. Pero De Gaulle, punsi punsa, como decían ellos, ¿no? Pero De Gaulle es que era un nacionalista lepenista, ¿no? Mientras que Mitterrand, digamos que era, bajo mi punto de vista, era un nacionalista más de hijo de la revolución, ¿no? Entonces yo creo que viene por ahí porque evidentemente cada vez más, sobre todo a partir de la famosa globalización, Francia ha ido asumiendo y aceptando y tragando con los mandatos que vienen sobre todo de Estados Unidos, ¿no? Es decir, la degeneración de Francia es la que esté provocando su implicación, y además, como tú me has apuntado, en ciertos momentos la intervención francesa, aunque a nivel cuantitativo sea mucho menor que la británica o la estadounidense, ha sido cualitativamente muy salvaje, que evidentemente, vamos a ver, los atentados, mira los países donde mayores atentados se han producido: Estados Unidos, protagonista directa; Gran Bretaña, segunda protagonista; Francia, tercera protagonista. Y en España, cuando el amigo Aznar nos metió en la guerra de Irak. Porque si España no interviene en la guerra de Irak, aquí no hay atentado. Eso te lo puedo asegurar yo. No hay atentado. Y ellos van muy claro a los que consideran enemigos, es decir, pero es que los están viviendo, es que los están sufriendo en su propia tierra. Es decir, no es que están viendo que les está bombardeando un avión francés, o que les están ametrallando marines norteamericanos o comandos ingleses, que eso lo están sufriendo en su tierra. Entonces, de alguna manera, evidentemente, ellos no pueden hacer una invasión militar en un país occidental que utiliza el terrorismo. Y ojo, vamos a ver que el terrorismo viene, el terrorismo es consecuencia de la opresión de Occidente. Y cuanto más Occidente más intente controlar aquello, más islamistas radicales va a haber. Un ejemplo con lo que pasa aquí con Cataluña. Cataluña cada día más nacionalistas por la torpeza de la política que lleva a cabo, sobre todo el Partido Popular. O sea, el Partido Popular hace un nacionalista cada 5 minutos. Pues igual está pasando ahí. Se está yendo gente a este extremismo islámico por esto, porque están viendo que les está haciendo Occidente.
En cuanto a los hermanos musulmanes, no, los hermanos musulmanes no es una, digamos, algo que medianamente ha potenciado Occidente para luego justificar. Entre otras cosas, los hermanos musulmanes están desde el principio de los años 20, no son unos radicales como Al-Qaeda, ni mucho menos. Dices tú, en Argelia ganaron, en Argelia, claro, tomaron con apoyo de Francia, además, en una decisión allí es que no se molestaron ni golpes, directamente les cortaron la cabeza a todos. Porque en Argelia, con los hermanos musulmanes, se hicieron matanzas, directamente. Y Occidente no dijo ni pi. En Egipto ha pasado tanto lo mismo. ¿Por qué? Porque ven, bueno, ahí la influencia está muy cerca. Ahora, el por qué teóricamente no se apoya o se defiende que se ataquen a los hermanos musulmanes. Cuando se da el golpe de Estado en Egipto, aquí en Occidente tampoco dicen, no, que pues, Egipto será más malo. Oye, va, y Turquía, que como tú muy bien has apuntado, el actual presidente turco, que además en Turquía se está destrozando, se está arrasando directamente con cualquier tipo de protesta que haya en contra de la actuación del gobierno. Ahí sí que está bien un gobierno totalitario, pero vamos, salvaje además. Aquí en Occidente no pasa nada. ¿Por qué? Por otras cosas, hemos llegado a acuerdos, igual lo metimos en la Unión Europea y le hemos dicho, mira, toma esto y a los que vienen de atrás me los pagas. Entonces, ¿qué? Sí, será en la teoría un gobierno ortodoxo a nivel islámico, pero que está totalmente a los pies del mundo occidental. Un poco lo que he dicho antes de los países del cono sur, de la península arábiga. Son los más integristas y sin embargo son los aliados del occidente. Es que es un contrasentido. Real. Lo que no quiere Occidente es que en el mundo árabe-musulmán haya gobiernos que intenten ser independientes. Eso es lo que no soporta. Le da lo mismo que sean laicos, que sean integristas, que sean musulmanes moderados, les da igual. Ellos no miran la adscripción religiosa que tienen, no, miran el comportamiento que tienen con respecto a Occidente, punto. Si les gusta, te mantienes. Si no les gusta, voy a por ti. Pero no creo, yo que evidentemente los hermanos musulmanes, ojo, insisto, que están catalogados como grupo terrorista, sí son muy ortodoxos, pero terroristas. Pocos atentados han visto que lleven la firma de los hermanos musulmanes. Muy pocos, por no decir ninguno. Es decir, son gente que son muy ortodoxos. Y ojo, a ver si nos enteramos, ortodoxos no quiere decir integristas. Son conceptos diferentes, ¿vale? Que sí intentan seguir la sharia, pero no la sharia esta que no venden, que algunos, porque hay que decir que todo esto que viene, la sharia de los integrismos, si tú te lees el Corán, todo parecido entre lo que están diciendo estos, que se supone que dice el Corán, y lo que dice el Corán es pura coincidencia, ¿no? Es más o menos la poca coincidencia que hay entre ser cristiano y lo que hace la Iglesia Católica. Más o menos va por ahí, ¿no? Entonces ahí no creo que los hermanos musulmanes sea la revitalización de los hermanos musulmanes sea más o menos, o haya tenido más o menos influencia de Occidente, al contrario. Si se han sometido como en Turquía, sí. Si no, al cuello. Bueno, es que había más gente, lo siento. Teresa y luego Antonio. Pero por favor, ser más... Sí, no, con relación efectivamente a lo que se ha hablado de los hermanos musulmanes y toda esa cuestión, efectivamente sería una analogía similar aquí a lo que usted, es decir, personas muy integristas que precisamente en Siria estaban como un poquito controlados y ahora están despendolados por toda la región, porque efectivamente yo creo que sí les interesa a Occidente.
Yo no sé si, o sea, tienes tu información, pero se decía, en fin, puede ser no todo lo veraz, que Churchill, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, dijo que todo, en fin, el producto de petróleo y demás de aquella zona la tenía que controlar Occidente, la tenía que gestionar. Entonces, evidentemente, esto es la consecuencia. Por otro lado, efectivamente, esa ruta tan importante que antes era de la seda, ahora es la del petróleo y la del gas, y por lo tanto, claro, es una zona estratégica, económica y geográfica también, ¿no? Yo he estado en Siria hace 7 años, y lo que no se dice efectivamente, lo que nunca nos decían, es que Siria no tenía deuda pública. Era un país donde efectivamente laico, donde se permitía, el laicismo no es prohibido religiones, sino que el Estado no se hace cargo de ellas. Por lo tanto, que cada religión, con su economía, podía hacer las iglesias, tanto cristianas como musulmanas como mezquitas. Allí, en fin, toda la gente estaba, en fin, integrada perfectamente. Cuando se ha hablado de las mujeres, efectivamente, eso es un tema que hay que profundizar más, pero desde luego estaba yo, o sea, cuando fui, estaban en elecciones y había las pancartas que aquí solemos poner también, allí las había hombres y mujeres, mujeres veladas y mujeres no veladas. Por lo tanto, en muchos aspectos, cuando utilizamos un sentimiento etnocentrista de la cultura, entonces efectivamente no nos ponemos en el lugar de que hay otras formas de hacer política, otras formas de convivir. Y no creo que desde luego la sociedad occidental tan consumista y tan imperialista, por así decirlo, que siempre colonialista, sea un modelo extraordinario a seguir, porque desde luego en las sociedades occidentales hay unas pobrezas impresionantes, hay, en fin, pobreza infantil y otras muchas cuestiones, por lo cual nos deberíamos de ser un poquito más humildes e intentar colaborar, pero efectivamente eso no interesa la colaboración, porque lo que interesa es la rapiña, y efectivamente hasta que no se dé una rapiña bien. Y en cuanto a lo que está sucediendo en Alepo, creo, se habla, se comenta, en fin, metiéndote por estas páginas un poquito más que te orientan un poquitín, que lo que se pretende, no sé si estarás de acuerdo o tendrás más información, en Alepo lo que se pretende efectivamente hacer una partición de un país que estaba magníficamente y que no se pasaba hambre. Quizás no tuvieran el consumismo que nosotros tenemos en Occidente, pero no había pobreza por las calles, como aquí se ve en España, y que se pretende hacer una partición porque hay muchísimo petróleo. Es decir, hace como 10 o 12 años se hicieron prospecciones, y es decir, es una zona muy rica en petróleo que todavía no se había descubierto hace 20 años, ¿no? En ese sentido, pues quieren partir esa zona, y efectivamente sí creo que intentan, por lo menos el imperio, poner, es decir, a todos estos religiosos más ortodoxos, pueden ser hermanos musulmanes, algunos del ISIS, decir, porque yo creo que lo que interesa, tú, en fin, lo puedes comentar, es hacer otro nuevo, es decir, la Guerra Fría tiene que persistir, porque hay una industria del armamento que es el primer negocio internacional. Entonces hay que crear guerras. La Guerra Fría tiene que seguir entre Rusia, entre China, evidentemente, que es una potencia muy fuerte ahora económica y le puede hacer en fin, o sea, la rivalidad de Estados Unidos. Y en ese sentido, pues a lo mejor, como ya no era el este y el oeste, el comunismo, había que ir contra el comunismo, a lo mejor interesa resucitar otro nuevo enemigo, que es el fundamentalismo, y si se ponen estados fundamentalistas como es Arabia Saudita, que eso es, vamos, entonces quiere decirse que ya se crea otro enemigo también para estar al acecho y para seguir vendiendo armas, porque en Arabia Saudita es el primer comprador, o sea, que de ese gran instrumento para matar, que es la OTAN, y en fin, todas estas cuestiones. Sí, un poco, vamos a ver, lo que tú estás diciendo es seguir la tesis o la teoría de Samuel Huntington, que fue el famoso de que el padre de la frase de choque de civilizaciones, ¿no? Entonces, como no hay, digamos, una justificación más o menos lógica para esa intervención de Occidente, pues se crea lo de, claro, es que es el Islam el malo, entonces, venga, volvemos, como tú decías antes, al tiempo de las cruzadas, que las cruzadas fue una guerra económica, y vamos a dejarnos de tonterías y no religiosas.
como el 99% de las guerras que ha habido en la historia de la humanidad, ¿no? De hecho, los juzgados, acordáis de lo que hicieron en Grecia. Claro, nada, pues ahora ya nos quedamos con esto, ¿no? Entonces, a ver, tú vas, en lo de Alepo, posiblemente esa sea una idea, pues, que es un poco continuar con lo que han hecho cuando el pacto de 6 picos, os he contado. Trocear, cuanto más trocee, menos posibilidades hay de una integración, de una unidad que se configure como un contrapeso a lo que tú quieres imponer ahí. Y evidentemente que es por el control de los pozos petrolíferos, por el control de los gasoductos, etcétera. ¿Qué problemas se van a encontrar con él? ¿Por qué, y un poco al hilo de lo que preguntaba antes, por qué la intervención de Rusia tan directa? Porque Rusia lo que no va a permitir es eso. Porque dice, no, cuidado, que esto ya está muy cerca. Y esta zona, digamos, quiero que siga de mi influencia. Para que veas, uno de los... Vamos, que es que esto ya es el cinismo, Estados Unidos acusando a Rusia que está haciendo bombardeos indiscriminados, que mata a población civil. Pues es lo mismo que estás haciendo tú. Es exactamente lo mismo que estás haciendo tú. ¿Qué pasa? ¿Que las bombas norteamericanas o británicas matan menos que las rusas? O sea, ¿qué me estáis contando? Y que evidentemente lleva razón de una cosa, a Occidente le da lo mismo, y un poco lo que he dicho antes, que el ideal religioso que tenga quien mande, es que les importa 3 pepinos. Lo que pasa es que, claro, tienen que utilizar, cuando ya se acaban las excusas, se las inventan. Bueno, se las han inventado siempre, porque nunca hay una excusa real por una intervención, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? No, es el integrismo porque esto, el choque de civilizaciones. Bueno, y que volvemos a lo mismo y redundo. ¿Qué pasa con Arabia Saudí, Qatar, etcétera, etcétera, etcétera? Por eso les digo, les da lo mismo. A Estados Unidos le daría que ISIS se hubiera hecho con toda Siria y con todo Irak, si luego le dice, oye, el petróleo para mí ya a este precio y tal, oye, es Turquía es la que le está comprando el petróleo a ISIS y está financiando a ISIS. Vamos a ser realistas. ¿O de dónde creéis que viene la financiación del Estado Islámico? ¿Que les cae el maná del cielo? Pues no. Y las armas se les venden del Occidente. O sea, Turquía es el país que se está utilizando, como decíamos antes, ahora posiblemente mucho más integrista a nivel religioso que estos países de los que estamos hablando, pero es un aliado, es uno que dice, si buena lo que dice Occidente. Entonces, ¿qué más me da que te declares ateo, que te declares musulmán, que te declares medio pensionista? Me da igual. Lo que no me da igual es que no acates lo que yo te diga. Punto. Se acabó. Y eso es lo que no se hacía en Irak, lo que no se hacía en Libia y lo que no se hace en Siria. Y lo que no se hacía en Líbano. Así de sencillo. Me da igual lo que pienses, mientras me obedezcas. Esa es la libertad europea. Piensa como quieras, pero ojo, como no pienses igual que yo, como no me obedezcas a lo que yo digo, la vamos a tener. La libertad de ideas, pero no de acción. Pues vaya libertad que es esa, ¿no? Entonces, es un intento, lo que está diciendo va a ser un intento. Lo que pasa es que ahí ya sí que no creo, bueno, con el Donald Trump ya me espero cualquier cosa. O sea, sinceramente estoy temiendo que cuanto este individuo tome el poder, entre en Siria una vía terrestre. Y entonces ya todo lo que estamos hablando se acabó. Porque ya no podremos hablar de un mundo árabe, digamos, laico, porque se lo van a cargar. Es que es lo que tú decías antes un poco, ya tengo un muy buen amigo sirio que me decía, mira, en Damasco los colegios no descansan nunca. Los viernes descansan los alumnos musulmanes, los sábados descansan los alumnos judíos y los domingos descansan los alumnos cristianos. En Damasco siempre hay escuela. Y vivían las 3 comunidades sin ningún problema, sin ninguno. No puede decir lo mismo de los países de los que estamos hablando de abajo, porque ahí está prohibido el culto público, que no sea del Islam. En Siria no, en Irak tampoco. Y el Estado no financiaba como aquí en España sí, libertad religiosa, pero el Estado financia a la Iglesia Católica. En Siria y en Irak no se financia ni a la comunidad musulmana. Un Estado laico de verdad.
Entonces resulta que es un choque de civilizaciones, un choque de religiones. Que hombre, ya está bien de tomarnos el tonto, ¿no? Por tontos, que no insulten a nuestra inteligencia. El problema es que como lo único que llega, pues las voces que intentamos, nos levantamos en contra de esta, somos muy pocas y nos escuchan porque no nos dan mucha cancha en los grandes medios de comunicación, pues no llega a la gente. Entonces la gente, pues lo que lee y lo que ve, claro, si te van repitiendo lo mismo, la famosa frase de Goebbels, si yo te repito una mentira 100 veces, se acaba convirtiendo en verdad. Pues ese es el concepto. Que ahora mismo bajamos a la calle y preguntamos sobre la opinión que tienen sobre Irak y los países árabes, y es que va a ser toda esa machaca, ¿no? Sin tener ni idea. Pero tampoco tiene idea de lo que se lo dicen. Bueno, sí, eso sí tiene idea, lo que pasa es que es malintencionada la información que da, que es distinto. Que es distinto. Antonio. Yo era una pregunta muy concreta. Sobre en la zona de Rojava, del Kurdistán sirio, han llegado informaciones, desde luego no por vía oficial, de una revolución democrática de nuevo tipo, asamblearia, tal. Esa es la información que te llega, digamos. Desde luego, la información oficial no hay ninguna. Y luego, por otro lado, el papel de las IPG, de las fuerzas militares kurdas, en la nueva ofensiva, que tiene el apoyo de Estados Unidos, con lo cual todo queda como muy raro. ¿Qué opinión tienes? Bueno, el tema kurdo sería para otra conferencia, nada más que hablar de él, ¿no? Vamos a ver, evidentemente los kurdos están luchando contra el Estado Islámico, pero por defensa territorial, es decir, y ojo, y no me enoja, los kurdos, los turcos les están machacando sistemáticamente, es decir, pero no de ahora. Hace siglos, por ejemplo, cuando este famoso tratado, en principio, aparte de esta gran Siria que estoy diciendo, estaba previsto hacer un estado para los kurdos, ocupando, digamos que hubiera sido lo lógico, es decir, en qué espacio geográfico son mayoritarios el pueblo kurdo, pues en este. Eso también se olvidó como la creación de la Gran Siria, ¿no? Con lo cual, el pueblo kurdo está en distintos países, dividido por esta división a cuadra y cartabón que se hizo, y que se han tenido problemas. ¿Tú te crees que a Occidente le importa algo los kurdos? Es más, en la represión que se hace sobre los kurdos, o que ha hecho Turquía durante mucho tiempo, han tenido apoyo también logístico de Occidente, Y si ahora mismo desaparecen del mapa los kurdos, no hay ningún problema, porque siempre van a ser, por lógica, ¿no? Siempre van a ser, digamos, como el Pepito Grillo, ¿no? Son gente que sí que están en tierra de nadie y en tierra de todos, ¿no? Con lo cual va a ser siempre un problema constante, en tanto en cuanto no se le facilite al pueblo kurdo un lugar, al menos, digamos, delimitado, y decir, bueno, pues mirad, esto para vosotros, ¿no? Que se podría hacer. Y incluso, te digo, de los países árabes, no Turquía, los países árabes, que todavía es las zonas donde todavía hay población kurda, no creo que hubiera demasiado problema en darles una especie de autonomía, pues un poco similar a la que puede haber aquí en España y en otros países europeos, ¿no? No sé si te he contestado. Sí, no, sobre el tema de la información que llega de la revolución democrática asamblearia, que parece que hay imágenes muy graciosas que es el IPG. Vamos a ver, eso es más un deseo que una realidad, ojo, bajo nuestro punto de vista. Esos procesos asamblearios en el mundo árabe llevan siglos existiendo, siglos. Es decir, la sabilla que decía el grandísimo historiador, el verdadero padre de la historia, Ben Khaldun, es eso. Es decir, la toma de decisiones por el conjunto de la tribu o del clan.
Es decir, eso no viene de ahora, eso no lo ha inventado, lo inventaron los anarquistas ni lo ha inventado, no. Eso en el mundo árabe existe desde que el mundo es mundo. Es que lo venden como un poco anarquista. No, son árabes. En ese sentido, son tradicionalistas árabes. Y como digamos que el pueblo kurdo, vamos a considerarlo como una tribu compacta, simplemente hacen lo que vienen haciendo, repito, desde hace siglos. Porque es su cultura, es su manera de sentir cómo se debe de organizar la sociedad. Evidentemente en todas las tribus estas hay un jeque que digamos la cabeza visible, etcétera, etcétera. Pero las grandes decisiones no las toma, no, se habla, se consulta, oye, hacemos esto, no hacemos lo otro. Es decir, no es nada nuevo bajo el sol, como decía aquel. Bajo la sabiendo, y mira, fíjate, hay un 15M en el kurdo. No. Están simplemente siendo coherentes con su tradición. Bueno, estaba diciendo que se nos acababa el tiempo. Tenía tomado la palabra ustedes dos. Bueno, mi primera pregunta es que yo estuve en Libia justo unos meses antes de que bombardearan, y sobre todo me llamó la atención el libro verde de Gaddafi, Revolución de la Jamairilla Socialista. Y yo, como me considero socialista, comunista, quise ir a ver un poquito Libia. Me llamó la atención la parte arquitectónica que tenía y arqueológica, tanto de griega como romana, zona griega y romana, que me quedé alucinada, y sobre todo en la zona cirenaica, que es la que estaba Bengasi, que es más donde bombardearon, donde empezó la movida, los ataques violentos. Está justo al lado de la zona que va a parar a Grecia, ¿no? A Creta, Bengasi y Apolonia y Cirenaica. Y luego eso por un lado, que si ya lo tenían como premeditado entrar por esa zona, por la zona tan estratégica que era. Luego, por otro lado, ¿qué pasa ahora con el petróleo? Eso por otro lado, ¿quién lo domina? ¿Quién lo controla? Y otra cosa, lo último, me llamó la atención de Libia la mujer. La mujer y la limpieza y el orden, y que tenía los mínimos cubiertos. La mujer, en la mayoría de las mujeres, yo me quedé alucinada. Tenían puestos de trabajo en todos los lados. Y yo, como mujer occidental, que soy de Madrid, me quedé sorprendida. Yo digo, jolín, pero es un país tan progresista. Eso por un lado. Luego, en los mercados, en la limpieza que había en los barrios, en los pueblos, la ilusión que se veía. No entiendo lo que está pasando y lo que ha pasado. Me quedé hecha polvo, ¿no? Y bueno, me quedé sorprendida sobre todo en la limpieza de los mercados. Una limpieza al lado del mar y unas medidas. El pueblo árabe Los baños. Y luego a Gaddafi, que le fueron a aniquilar por que se rebeló contra el imperialismo, está claro, el imperialismo americano. Lo de Gaddafi, vuelvo a decir, no lo defiendo. Posiblemente si Gaddafi siguiera vivo, Libia no estaría como está. Eso ya te lo digo. Van a trabajar los turcos y entonces, lo que tú dices, evidentemente se ha entrado por ahí porque a nivel estratégico es la mejor zona para apoderarse, digamos, del control. ¿Y qué pasa con el petróleo? Pues mira, el que está en manos de los digamos, de los integristas, evidentemente se vende a Occidente, pero por la vía del mercado negro, pero viene a Occidente. Y el otro, el que está controlado, digamos, bueno, una parte de Libia, digamos, hay tres sectores, ¿no? El que está controlado por el gobierno que han puesto ahí Estados Unidos y CIA, directamente en Occidente. Uno de los, vamos a ver, es que volvemos a lo de siempre, a Gaddafi. Yo no estoy quitando de que fuera autoritario, que lo era, pero sí es cierto, por ejemplo, Gaddafi también bebe de este partido Baath, de este socialismo árabe que en su día creó Nasser, ¿no? En Egipto, donde los estados cubrían lo que aquí llamamos estado de bienestar, más o menos.
El país más, no es la expresión, pero es la que se me viene a la cabeza, tiránico del Magreb, hasta estos momentos ha sido Marruecos, el otro gran amigo del Occidente. El más tiránico, que se lo pregunten a los saharauis, por ejemplo, ¿no? Que se pregunten qué libertades hay en Marruecos, que se pregunten qué respeto a los derechos civiles hay en Marruecos y humanos. Pues menos que había en Libia, menos que había en Egipto, mucho menos que había en Túnez y menos que había en Argelia. Y sin embargo, alguien en Occidente ha dicho, oye, vamos a derrocar a la corona marroquí. ¿Por qué? Pues vamos a ver, porque estamos diciendo antes, porque está el dictado de Occidente. Y es un poco lo que he dicho antes. Después de la primavera árabe, todos estos países donde más tuvo una mayor o menor influencia están bastante peor que antes de la primavera árabe. Y la primavera árabe es en parte una reivindicación salida del pueblo por mejoras económicas y sociales, básicamente, y luego también muy apoyada y muy movida por la CIA y por los servicios secretos occidentales. Lo que interesa es, bueno, no voy a intervenir directamente con aviones y tanques, porque se me va a ver el plumero. Apoyo, financio, claro, a grupos que se declaran opositores. En principio, como decía esto, como en Túnez, no, es que queremos las libertades democráticas. Y al final resulta que la mayor parte de ellos son fundamentalistas. En Siria, de las tropas de los mudahidín progresistas en contra del gobierno de Al-Assad, resulta que ahora están en ISIS. Es una pena lo que hemos hecho con el mundo árabe. Y los culpables somos nosotros. Y los que están pagando las consecuencias son ellos. Aunque aquí no se le da publicidad a los atentados si no se cometen en París, o en Londres, o en Madrid, o en Nueva York, ¿no? Los atentados como los de aquí se producen cada día en países árabes. Cada día. El mayor número de víctimas por el terrorismo, este terrorismo donde digamos, es que no es islámico, este terrorismo psicópata, son los propios árabo-musulmanes. Pero aquí las víctimas somos nosotros cuando somos los causantes de que esto ocurra. Y eso no se nos debe de olvidar nunca. No se nos debe de olvidar nunca. Es un buen final. Nos hemos pasado ya del tiempo. Siento a alguno que se haya podido quedar sin hacer la pregunta y agradeceros vuestra presencia y vuestro interés.